Dura crítica del Papa Francisco al gobierno. En vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta. Bueno, se ve que el Papa Francisco ve Crónica, ¿no, Fede? Porque fue una de las placas que este canal puso al aire cuando se estaba dando la represión en las afueras del Congreso de la Nación, cuando veíamos cómo arrojaban gas pimienta a los jubilados, mismos jubilados, que gran parte del Congreso le dio la espalda a ese incremento en las jubilaciones. Bueno, el Papa fue contundente. Habrá que esperar la respuesta del gobierno. ¿Cómo tomará esta declaración? Bueno, seguramente no lo va a tomar bien el gobierno nacional, que tenía una relación, tiene una relación con el sumo pontífice de respeto. ¿Sí? Recordemos que lo ha recibido el Papa Francisco al presidente en el Vaticano, pero nunca fue tan duro el Papa Francisco para con el gobierno de Javier Milei. En vez de pagar la justicia social, paga gas pimienta. Esto lo dijo en el marco del primer encuentro de movimientos populares, encuentro en el cual participó Juan Grabois, ¿sí? Sí. Formó parte de dicho encuentro. A ver, ¿sorprende la declaración del Papa? Sí, porque en la semana recibió a la CGT y recibió un duro informe justamente de los sindicalistas, especialmente de Pablo Moyano, Sí. con respecto a la situación actual. También recibió a Petovelo. Y también a Petovelo. Y en las dos reuniones solamente agradeció la información brindada. ¿Sí? Petovelo dio detalles de cómo se maneja el Ministerio de Capital Humano y Moyano, Pablo Moyano, de la situación actual y social de la Argentina, económica y social. Bueno, el Papa hoy se destapó con todo. Hay que ver lo que dice Manuel Adorni ahora en la conferencia de prensa habitual, y también las repercusiones vía redes sociales, ¿sí? Porque me imagino que si el presidente no dice algo al respecto, seguramente va a retuitear algo. A ver qué decía el Papa Francisco. Dale. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Bueno. Me hicieron Fuertes declaraciones del Muy Papa fuerte. Francisco. La verdad que yo tengo aquí, gracias a Fede Frick, nuestro compañero y colega, que también envió recortes de las declaraciones en esto que fue una extensa ceremonia, en donde dice, atención con esto, Fede, escúchalo, mirá, una forma perversa de ver la realidad, en referencia al gobierno, claro está. Sí. ¿No? Una forma perversa de ver la realidad, dice el Papa Francisco, que exalta la acumulación de riquezas como si fuera una virtud. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Aparte dijo otras frases contundentes: el silencio frente a la injusticia abre paso a la división social, Sí. después abre paso a la violencia verbal y luego física y luego la guerra todos contra todos. El Papa con, creo que es la declaración más pesada con respecto a la realidad de su país natal que he escuchado en los últimos años. Lo hemos visto en fotos con Mauricio Macri, recordemos que hubo una gran repercusión sobre el rostro del Papa al lado del expresidente, las charlas amenas con la expresidenta Cristina Kirchner, también cuando lo recibió Alberto Fernández, y se analizaban los gestos, pero nunca fue tan contundente con la realidad política de su país, como en este caso. Se refirió aparte a un hecho puntual que ocurrió la semana pasada, que fue la brutal represión a los jubilados. Sí, dice en otra de las declaraciones, es muy fuerte todo lo que dijo el Papa Francisco. La competencia ciega, perdón por leer, pero es textual. La competencia ciega por tener más y más dinero no es una fuerza creativa, sino una actitud enfermiza y un camino a la perdición, dice el Papa Francisco. Esa conducta irresponsable, señalando al gobierno, inmoral e irracional, está destruyendo la creación y dividiendo de los pueblos. No dejemos de denunciarla, y se incluye. No dejemos de denunciar, dice el Papa Francisco. Es la declaración, te diría, del año, la del Papa Francisco. Durísimo. Muy duro, muy duro. Ni siquiera, a ver, estábamos hablando hace unos días quién era o los referentes de la oposición al gobierno de Javier Milei, ¿no? Y se hablaba de Cristina Kirchner, por supuesto. Pero esta contundencia del mensaje del Papa, por ejemplo, cuando dijo, esto no es comunismo, es el evangelio,
también es una declaración de principios del Sí. sumo pontífice, y también dijo, debe haber más impuestos a los billonarios, ¿sí? En un contexto donde aquí en el país se le está quitando impuestos a los que más tienen, ¿no? Bien, la duda es cuándo vendrá el Papa Francisco a la Argentina, ¿no? ¿Cuándo tomará la decisión de visitar su tierra y estar junto a su pueblo? ¿Será que por un gobierno como el de Javier Milei no viene? Según ¿Esa la, diferencia? No Negro, sé, según la no lo sé. CGT, le dijo el Papa Francisco a uno de los referentes del sindicalismo Sí. que quizás venga el año que viene, ¿eh? Bueno, veremos. Veremos qué pasa. Gracias, Fede.